Bien. Entonces, como le decía, lo que vamos a tratar de ver ahora son diferentes variables, ¿tá? Que se toman en cuenta a la hora de determinar un correcto realce en un determinado tiempo de adquisición. Es decir, tomando en cuenta el comienzo de la inyección del medio de contraste con la bomba infusora. ¿Tá? Una bomba infusora de medio de contraste en tomografía eh, funciona de la misma manera como, por ejemplo, una bomba infusora en resonancia, generando la inyección de un determinado medio con un determinado caudal, es decir, tantos mililitros por segundo, y un determinado volumen que es seteado por el técnico. ¿Tá? En cuestión de los medios de contraste iodados, ¿tá? Los volúmenes ya los vimos, más o menos en la clase pasada, pero generalmente es una vez y media en adultos, básicamente una vez y media el peso en kilos del paciente. Para que tengan una idea, un paciente de 80 kilos tendría que ser 80 más 40, unos 120 mililitros, como máximo de medio de contraste para inyectar. ¿Ah? Como máximo, puede ser menos, pero 120 está bien. En niños es aún mayor, es 2 a 3 veces el peso en kilo del paciente, y se debe mucho al gasto cardíaco que tienen los niños desde muy pequeños hasta una determinada edad de adolescencia, donde ya el gasto cardíaco empieza a normalizarse en etapa de niñez hacia la adolescencia, empieza ya a normalizarse y tender a valores de adultos normales. Pero en general en los adultos se inyecta una vez y media su peso en kilo, ¿tá? En lo correspondiente en mililitros. Ahora, ¿qué pasa con el caudal? ¿Tá? El caudal, es decir, cuánto caudal vamos a inyectar, un medio de contraste va a depender de la vía que tiene, la vía endovenosa que se le coloca al paciente antes de ingresar al tomógrafo y a realizarse el estudio en el área de enfermería. Y un enfermero siempre con ustedes que va a justamente realizar eso, con la colocación de vía de los pacientes, que los ingresan, los pacientes se llaman, se ingresan, se colocan vías de aquello que necesita medio contraste y luego se los posiciona en el tomógrafo, que generalmente lo hace el enfermero, lo pueden hacer ustedes también, lo deberían hacer ustedes, pero bueno, lo hace también el enfermero para agilizar y movilizar mejor la, la cinemática de cómo se maneja todo en un servicio de tomografía. ¿Está? Ya es mejor que lo sepa el enfermero que lo sepa, que ya obviamente lo sabe el radiólogo, pero que tiene que estar entrando y saliendo de la sala el radiólogo para hacer eso. Hay lugares donde el flujo de tomografía es muy alto y por ende no hay tiempo para estas cosas. Y bueno, lo que se estila de tener es enfermeros adiestrados en ese sentido. Pero, como les dije, depende mucho de la vía que se coloca. Obviamente, lo más común que se coloca son vías de calibre 20. Tenemos varios calibres que van desde el 22, 20, después 18, 14. Lo que usualmente se coloca es un 20, si es de más difícil punción se coloca un 22, que es un calibre más pequeño. Y si el calibre lo permite y vamos a hacer un estudio geográfico, lo que debería realizar es una punción para un AVOCAT del tipo 18, ¿tá? Más de mayor diámetro, ¿tá? Porque los caudales que se van a inyectar son para un 18. ¿Tá? Los niveles máximos para un 20 son
de medio contraste unos 4,5 mililitros por segundo aproximadamente. Es decir, también hay que tener en cuenta el sistema venoso del paciente. Puede que sea puncionable, pero con vasos que se rompen fácilmente. Entonces, todo eso es información que te lo brinda el enfermero, porque a la hora de puncionarlo él se da cuenta de cómo son estos vasos, y siempre está la advertencia del enfermero cuando está complicado el paciente en lo que es la punción. Y bueno, ahí nosotros nos manejamos y regulamos los caudales en base a ese calibre y a las venas del paciente. Vamos a decir. Pero generalmente 4,5 hasta 5 de suero, 4,5 de medio contraste y 5,0 de suero, mililitros por segundo en caudal, sería un máximo un 20. Un 18 resiste mucho más, obviamente. Podemos inyectar medio contraste hasta volúmenes de 5,5, 6 de suero perdón, de contraste y 0,5 más de suero, es decir, 6,5 hasta 7 si queremos. Pero tiene que estar en una buena vena, bien funcionado y que resista la vena y que no se rompa. ¿Ah? Ya estudios angiográficos con 5,5 o 6 se pueden realizar de manera correcta. Y los estudios comunes y las adquisiciones comunes en fases portales, fases arteriales, todo aquello que no sea angiográfico, con volúmenes de 3,5 de medio contraste y 4, son volúmenes que están dentro de lo normal que se estile, que se estila básicamente en todos los servicios, colocar cuando tenemos ABOCA de tipo 20. Ya obviamente cuando tenemos ABOCA de 22, porque son de difícil punción, obviamente tenemos que bajar estos valores. Como habrán visto, siempre lo que tratamos de hacer de colocar 0,5 más la presión de suero que la de contraste. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué suero y contraste? Bueno, todas las bombas inyectoras de medio contraste son bombas de doble cabezaje. Son equipos que realizan la inyección en forma automática y manteniendo una presión constante de un determinado medio, así sea contraste o suero. ¿Está? Y son de doble cabeza. Tienen la capacidad de inyectar primero contraste y luego un bolo de suero, que generalmente lo que se le coloca es un caudal de 0,5 más que la del contraste. ¿Tá? También nos permite hacer unas pruebas de las vías con suero antes de realizar el estudio, ¿tá? Para que justamente ver si la vía sirve y si es permeable y va a poder resistir una determinada presión, ¿tá? Para que luego en el estudio no tengamos que repetir el estudio por algún problema en la vía o en el brazo del paciente o en la vena del paciente, ¿tá? Básicamente. Entonces, como verán, en tomografía, en eso, ya cuando estamos en esas instancias, siempre es bueno tener un buen relacionamiento con los enfermeros, porque son a la par los que trabajan con ustedes y son los que les van a colocar las vías correctas para los estudios que necesitan. ¿Tá? Siempre todo ámbito de trabajo se tiene que mantener una buena relación con todos los compañeros y bueno, de consejo, si ustedes están en un tomógrafo, tengan una buena relación con los enfermeros que están con ustedes porque son los que le van a ayudar en todo lo que van a hacer ahí. ¿Ah? Bueno, sin irme más, no sé si me faltó algo. Las bombas inyectoras, como les dije, inyectan contraste y suero de forma automática, manteniendo constante los volúmenes manteniendo constante la presión que se le inyecta, ¿tá? O el caudal o el volumen que se le inyecta, y va a inyectar el volumen que se le selecciona previamente. También nos brinda la información de la presión a la que se está ejerciendo la inyección. Esto es una información que está bueno, en algunos casos te brinda la presión en PSI, en algunos otros modelos lo que nos brinda es como un gráfico que nos dice qué tanta presión a la que está llegando esa inyección.
eso nos viene una información in situ de la presión que está recibiendo, la presión que tiene que ejercer la bomba para poder inyectar en ese medio contraste. Si estamos bastante acostumbrados a usar la bomba infusora que tenemos con nosotros, usándola todos los días nos vamos a llegar a dar cuenta de cuando básicamente, o se reventó una llave de 3 vías, o empezó a perder el contraste o suero por algún lado, o se infiltró la vena, o se infiltró la vía justamente. Por justamente estas presiones. ¿Tá? Obviamente cuando las presiones son muy altas, obviamente hay algo que está ¡ay! Dios mío, que está impidiendo, vamos a decirlo así, para no seguir tratando de decir lo mismo, el pasaje del contraste del suero, en realidad siempre es de contraste porque es lo primero que se inyecta, de forma homogénea y constante. ¿Tá? Todas, hasta donde yo sé, tienen la capacidad de cortar en forma automática la inyección cuando llegan a una determinada presión alta de inyección. ¿Ah? Generalmente se están seteadas entre 250, 300 PSI para que si llega hasta esa presión, corte de manera automática y no siga intentando inyectar. ¿Tá? Con presiones muy bajas, es obvio que la bomba no está ejerciendo ninguna presión y no hay algo que lo pare. Eh, y bueno, por ende, está perdiendo por algún lado. Todas esas cuestiones ustedes en el día a día lo van a ver y se van a familiarizar y lo van a poder manejar, solamente viendo las presiones. ¿Sí? Siempre cuando se empieza a adquirir un estudio, cuando ya hicimos todo la etapa de programar nuestro protocolo a seguir y a utilizar y ver que todo esté bien, modificar el FOB, modificar nuestros parámetros. Cuando ya tenemos todo pronto y vamos a disparar, porque generalmente lo que se hace es que se coloca un delay en el tomógrafo, es decir, una vez, por ejemplo, si vamos a hacer un abdomen pelvis, ¿ah? De un determinado paciente, por ejemplo, este que tenemos acá adelante, 30 años, que no creo que tenga 30 años de edad, porque parece un pelado más veterano. Supongamos que queremos hacer una adquisición a abdomen pélvico con contraste en fase portal, lo que le vamos a hacer es una adquisición que va de por encima de la cúpula diafragmática, el FOB, lo extendemos hasta por debajo del pubis, hasta la circunferencia isquiática. Entonces, básicamente lo que nosotros realizamos en el tomógrafo, después de valorar todos los parámetros, una de las cosas es colocar un determinado delay para poder, en realidad, para que se dispare de forma automática el tomógrafo en el tiempo que nosotros queremos. Por ejemplo, en fase portal, a los 65 segundos. Entonces le colocamos un delay de 65 segundos al tomógrafo y lo que vamos a hacer es disparar a la vez la bomba y el tomógrafo. Entonces, una vez que comienza las dos, empieza la inyección de medio contraste y empieza a correr el tiempo en el tomógrafo. Así, cuando el tomógrafo va a empezar a adquirir, llega al tiempo exacto de 65 segundos en el caso del tiempo portal y se adquiere en el tiempo correcto. ¿Está? Entonces, es fundamental la coordinación con la bomba, es fundamental saber usar la bomba infusora, familiarizarse con ella y bueno, a tener en cuenta que muchas de las cosas que les hablo ahora, ustedes en cualquier lugar donde orienten o en la práctica, cuando hagan el internado, se van a dar cuenta y lo van a manejar mejor. ¿Tá? Entrando directamente a lo que son las variables para el realce en tomografía, aquí lo tenemos todos. Básicamente el peso y el gasto cardíaco, el tiempo de adquisición y las técnicas de comienzo de dosis, las técnicas de comienzo de la inyección o las dosis administradas, las concentraciones de yodo, la cantidad de medio contraste, la duración de la inyección, el tipo de inyección, todo esto son variables a tomar en cuenta a la hora del realce en tomografía. ¿Ah?
Con respecto al peso del paciente, y bueno, hay muchos puntos claves, hay muchas cosas a tener en cuenta. ¿Tá? El más importante que está relacionado con el paciente, que afecta la magnitud de la mejora de contraste, es el peso corporal. Sabemos que obviamente pacientes más flacos, ya algo habíamos hablado cuando hablamos de espesores, ¿tá? Y de cambios de kilovoltaje, ¿tá? Cuando hablamos de dosimetría en tomografía y los parámetros a tener en cuenta para las dosis en tomografía, cuando modificábamos el kilovoltaje, acuérdense que nosotros teníamos una modificación del contraste que servía mucho en pacientes más flacos, ¿tá? Y en pacientes más obesos disminuía bastante este efecto, ¿tá? Pero en ese sentido, ustedes se darán cuenta que obviamente hay un efecto directo sobre el contraste y sobre el realce que se puede generar en tomografía con el peso del paciente, ¿tá? Para mantener un nivel consistente de mejora de contraste en pacientes más grandes, se debe considerar un aumento del suministro total de yodo aumentando el volumen y o la concentración de medio contraste. Entonces tenemos dos cosas que podemos hacer. ¿Tá? Aumentar la cantidad de medio contraste, si vemos que es un paciente más gordito, le damos un poquito más. ¿Tá? O cambiando el medio de contraste por uno que tenga mayor concentración de yodo, cambiando un 360, o de un 300, un 320, un 350, que generalmente no tenemos muchas esas opciones porque hay algunas bombas donde es más dificultoso el cambio del émbolo, porque nosotros estamos para adquirir todo utilizando siempre el mismo contraste, que es el Omnipack 300, generalmente lo estamos utilizando, y cuando queremos hacer un estudio angiográfico, capaz que ahí hacemos un cambio del émbolo y utilizamos uno que ya tenga un 370, que esté adentro del horno calentito y ya pronto con la viscosidad que tiene que tener. Pero no es siempre el caso. Entonces, muchas veces lo que se realiza es aumentar un poquito el volumen y cargarle un poquito de más cantidad de contraste para utilizar. Entonces, si vamos a los gráficos, ¿tá? Si tenemos un volumen constante de medio de contacto, unos 125 mililitros constante a 4 mililitros por segundo de caudal, ¿tá? Con un medio de contraste 350, una carga de 350 de miligramos de yodo por mililitro, y vemos los diferentes tiempos de adquisición, ¿tá? En fases arteriales tardías y en fases portales, vemos cómo va a cambiar y cómo va a diferenciarse los picos realce máximo si cambiamos los pesos el peso de los pacientes. ¿Tá? Como verán, nosotros tenemos un pico máximo, ¿tá? En fases arteriales tardías, entre 35 y 45 segundos, ¿tá? Un pico mayor de realce de medio contraste en pacientes más delgados que en pacientes más obesos. ¿Tá? Pasa lo mismo con fases portales, donde siempre con el aumento del peso disminuye el pico máximo de realce. Es decir, nosotros tenemos un gráfico que nos compara qué máximo de unidad de Hanfield podemos obtener o de atenuación con diferentes pesos en el mismo tiempo para una constante de medio contraste caudal y tipo de medio contraste. Ah, como verán, baja el pico máximo de Reals. En el caso del gasto cardíaco, bueno, cuando el gasto cardíaco disminuye, el bolo de material de contraste llega más lentamente y se aclara lentamente, resultando en un retraso en la llegada del bolo de material de contraste. ¿Tá? Y pasa lo contrario con lo contrario. ¿Tá? Entonces, si vamos directamente a los gráficos, vemos que si tenemos otra vez, constante, 125 mililitros de contraste a 4 mililitros por segundo de caudal con un 350 de medio contraste, si nosotros medimos con diferentes reducciones del gasto cardíaco
¿cómo va a cambiar nuestro pico de realce máximo? Vemos que tiende a irse hacia un costado cuanto más es la reducción del gasto cardíaco. Es decir, demora cada vez más llegar al pico máximo de realce. En fases arteriales precoces, mi pico máximo de realce con un 60% de reducción del gasto cardíaco, vamos a tenerlo casi en una fase portal. ¿Tá? Es decir, en vez de tener un realce máximo a los 35 segundos, lo que voy a tener es un realce máximo a los 60 segundos, ¿tá? Con una reducción del gasto cardíaco. Pasa lo mismo en fases portales. Mi fase portal de base es lo que tenemos en negro, ¿tá? Si nosotros tenemos hasta una reducción del 60%, ¿vieron cómo es que se traslada mi gráfico hacia hacia la derecha? ¿Tá? Teniendo mis máximos realces en unidades en Hanfield cercano a los 120 segundos, 2 minutos. ¿Tá? Entonces es muy importante tener en cuenta el gasto cardíaco de los pacientes, que está muy de la mano, por ejemplo, en la edad de los pacientes. ¿Tá? No es lo mismo que un paciente joven, que un paciente más veterano, y por ende nosotros tenemos que ver las edades de estos pacientes y tener en cuenta que tenemos que agregar un poquito más de delay, ¿tá? En nuestras adquisiciones cada vez que nosotros tenemos pacientes de mayor edad. ¿Tá? Y más cuando sabemos que el gasto cardíaco es más bajo. ¿Tá? Pasa lo contrario cuando el gasto cardíaco es alto. ¿Tá? Tenemos fases de pico máximo más rápidas, donde el lavado sería más evidente en los tiempos normales. Entonces siempre también tenemos que ajustar en eso. El gasto cardíaco va muy de la mano también con la apnea. ¿Tá? Generalmente cuando se aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca y por ende el gasto. Entonces se va a lavar más rápido el medio de contraste. ¿Qué pasa con el volumen de contraste? Y bueno, la duración de la inyección es el factor más importante relacionado con la inyección que afecta la temporización de la TC. Una aproximación para estimar la duración de la inyección para las exploraciones geográficas TC puede ser añadir una duración durante la duración de la exploración. Para llevarlo al español, vamos con directamente el gráfico. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente de 70 kilos con un caudal de 2 mililitros por segundo? Bajito, 2 mililitros por segundo, es porque es un paciente que no tiene vía periférica y tenemos una central yugular, eh, femoral, lo que sea. ¿Tá? Entonces, si vemos los tiempos aórticos normales, ¿tá? O tiempos arteriales tardíos normales, con 75 mililitros de medida de contraste, vamos a tener más o menos, no picos muy altos, pero un máximo realce alrededor del tiempo normal entre 30 y 45 segundos. Pero ¿qué pasa si agregamos más contraste? ¿Tá? Para ese mismo paciente? Le damos, en vez de darle 75 mililitros, le damos 175 mililitros. Mi pico máximo será mayor. Primero que será mayor. Y segundo, que va a estar más trasladado en el tiempo. Vamos a tener un pico de realce máximo, más adelantado en el tiempo, es decir, no más adelantado, sino que más hacia adelante en el tiempo, es decir, a los 105 segundos aproximadamente, como vemos en el gráfico, ¿tá? Pero claro, obtenemos un realce mucho más alto, ¿tá? De 250 unidades de Hanfield, que no es lo mismo que 150, alrededor de los 150 que teníamos con solo 75 mililitros. ¿Tá? Entonces, ¿qué decimos con esto? Que nosotros, si tenemos un paciente normal, si lo comparamos inyectándole poco contraste o mucho contraste, si le damos mucho contraste vamos a tener picos de realces máximos más altos, pero más extendidos en el tiempo. ¿Tá? Tanto sean fases arteriales, fases medidas en la aorta, como fases medidas, por ejemplo, en la porta. ¿Tá?
fases venosas, como vemos en el gráfico a la derecha. ¿Tá? Bomba inyectora. Aquí tenemos una imagen de dos bombas inyectoras comunes. Una de estas pueden ver en el Clínica, por ejemplo, esta es una Medra del Clínica y esta es una CTA, es una Empower, que es igual a la que está, por ejemplo, en muchos lugares, en el Maciel, hay una también en el Pasteur, creo que después instituciones privadas la tienen muchos también. Eh, ¿Qué pasa con la bomba inyectora? No sé qué quise poner acá. No me acuerdo para qué era este gráfico. Bueno, cuando me acuerdo les digo. ¿Qué pasa con el flujo de inyección? Bueno, vamos al gráfico. Si nosotros tenemos un paciente tipo 70 kilogramos, como vimos, 125 mililitros de contraste, que le inyectamos parejo a todos los casos, ¿ah? Y usamos un 350, eso es lo estándar, la variable común. ¿Qué pasa si lo que vamos a variar es el caudal? ¿Qué pasa si cambiamos el caudal? Y bueno, si nosotros aumentamos el caudal, los realces, los picos de realce van a cambiar también. También van a cambiar en fase arterial de magnitud y de tiempo, y en fase portal también van a cambiar en magnitud y en tiempo, pero los cambios son menores. Como vemos en el gráfico a la izquierda, en fases arteriales lo que tenemos es, o en adquisiciones medidas en la aorta, por ejemplo, si nosotros medimos el realce máximo adquiriéndolo a 1 mililitro por segundo, mis realces máximos en la aorta lo vamos a obtener recién a los 135 segundos, y mucho más extendido en el tiempo. Pero si lo hacemos a 5 mililitros por segundo, lo vamos a tener mucho antes y muy altos en amplitud, es decir, mucho más marcados los realces de medio contraste en la aorta. Por ende, siempre los estudios angiográficos, donde tenemos que marcar mucho y atenuar mucho lo que es todo el sistema vascular arterial, en el caso de que sean angiografías arteriales o angios arteriales, necesitamos tener caudales altos. Por eso siempre se trata de colocar AVOCAT del tipo 18 para poder tener la certeza de que podemos llegar a aplicar estos niveles de caudal o de volumen en mililitros por segundo. ¿Qué pasa a nivel de hepático, a nivel de la porta, por ejemplo? Si la medimos, vamos también a trasladar hacia la izquierda el gráfico de mi pico máximo de realce, ¿tá? Pero las diferencias entre los tres niveles de caudal que tenemos acá no son tan marcados. Es decir, mis picos máximos van a ser muy parecidos entre sí, lo único que vamos a obtener estos niveles máximos de realce en diferentes tiempos. Es decir, en los niveles en circulación venosa, si yo utilizo un caudal alto de 5 mililitros por segundo, lo vamos a tener a mi máximo nivel de realce más precozmente. ¿Tá? Lo único que vamos a tener de cambio casi, porque en realidad no va a aumentar mucho el nivel de realce máximo, la amplitud, como es en el caso de medirlo, por ejemplo, en la arteria, en tiempos arteriales. ¿Ah? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos ahora el medio de contraste? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos de 300 a uno de 400 miligramos de yodo por mililitro? Y bueno, aquí lo vemos en el gráfico para una medición arterial o una venosa.
vemos que mi pico máximo de realce lo tenemos siempre en el mismo tiempo. Digo, es atemporal, digo, no es que sea atemporal, la cuestión es que no cambia en el tiempo. ¿Tá? No se va a trasladar en el tiempo si cambiamos de 300 a 400. Lo vamos a tener en el mismo tiempo el realce máximo, lo único que lo vamos a tener en mayor amplitud si lo cambiamos en los miligramos de yodo por mililitro, como lo vemos en el gráfico, que eso es muy claro, ¿verdad? Y ahora si hacemos la combinación, ¿tá? De cambiar, es decir, utilizar cada vez un medio de contraste con más cantidad de yodo, pero haciendo una reducción de la cantidad, ¿no? de medio de contraste. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, tres variables, utilizamos 300 miligramos de yodo por mililitro, 140 le vamos a dar, 140, 4 mililitros por segundo, lo único que no cambiamos es el caudal, 4 mililitros por segundo siempre, 350, 120 mililitros, 4 mililitros por segundo, 400, 105 mililitros, 4 mililitros por segundo. ¿Está? Como verán, solamente midiéndolo a nivel arterial va a haber un determinado cambio, se corre un poco el tiempo, lo podemos obtener en forma más precoz y el pico de realce máximo aumenta en el caso del 400 haciendo una reducción en la cantidad de medio, porque generalmente también lo que se estila hacer o se debería realizar es tener más criterio con el tema de la cantidad de yodo que se le da cuando utilizamos medio contraste con más carga de yodo. Entonces tratamos de darle menos cantidad y aquí está el efecto. Digo, vamos a tener casi el mismo efecto, lo único que todavía lo vamos a tener un poco más de forma más temprana. En el caso de las fases venosas, no es tan marcado ese cambio, sí lo vamos a tener en forma más temprana, pero no de forma tan marcada, y mis picos máximos de realce se van a mantener y no importa mucho el medio, la cantidad de yodo que se le aplica en ese caso. ¿Tá? Bueno, este es un esquemita de qué pasa con diferentes pacientes, ¿tá? Para angiografías de arterias pulmonares, angiografía de aorta, por ejemplo, una tomografía para ver ¿cómo es? Riñón y suprarrenales, por ejemplo. Todo esto está en el gráfico y cómo son los tiempos en el cual tenemos los picos de realce máximo, es decir, eh, a ver, si nosotros dejamos todo, si es el mismo paciente, 70 kilos ponele, ¿no? La misma cantidad de yodo, mismo medio de contraste, es decir, 300 le inyectamos 120 mililitros con un Omnipac 300 a 3,5 mililitros por segundo. Lo constante y lo normal, ¿está? Con un Avocat 20, una adquisición cualquiera. ¿Cómo se va a comportar? Y bueno, obviamente las arterias pulmonares son las que en sí tienen una de las primeras irrigaciones. ¿Tá? Eso es un poco de lógica y de tener presente la anatomía. ¿Tá? Las arterias pulmonares son las primeras que le llegan, porque acuérdense que lo que es la inyección venosa en medio de contraste hace que todo sea afluente de la cava, ¿tá? Y la cava va a comunicar a la aurícula, ¿tá? ¿De qué lado? Nadie responde. Del lado derecho, del Perfecto, corazón. del lado derecho. Y todo lo que está del lado derecho va al ventrículo derecho. ¿Y el ventrículo derecho hacia dónde A va? las arterias pulmonares. Las Hacia las arterias arterias. pulmonares y los pulmones. Exactamente. Y después de los pulmones, ¿a dónde va?
Ahí te la cagué. ¿Dónde va? ¿Para algún lado va? Perdón, no escuché la pregunta. Después de los pulmones, ¿dónde va? Por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, Perfecto. ¿Y después a dónde? Al ventrículo al izquierdo. ventrículo izquierdo, ¿Y y después después a la dónde? aorta. La aorta. Entonces, es lo primero que se irriga, ¿está? La circulación pulmonar. Entonces, es lo más precoz y lo más temprano en el tiempo. Es más precoz que eh, la cabeza. Porque ¿qué es lo primero que se irriga cuando llega al ventrículo izquierdo? Primero las arterias coronarias, corazón, Perfecto, y, divino, eso es lo que me querías que me dijeras. Y después, y después sale por el arco aórtico, y después van por las carótidas y recién va para el cerebro. perfecto. Ya teniendo eso en la cabeza, ya saben cómo es la circulación, muchachos, y cómo son los tiempos. Sabiendo eso, ya saben cómo es que se comporta el medio, cómo debería comportarse el medio de contraste en forma normal y cómo circularía. Entonces, más o menos sabemos por dónde pasa primero y qué es lo más precoz y qué es lo más tardío y así sucesivamente. Teniendo eso en la cabeza, podemos saber jugar en qué tiempo nosotros vamos a obtener determinados reales. ¿Tá? Lo que tienen acá son diferentes variables para diferentes estudios. Por ejemplo, una angiografía de arterias pulmonares, ¿tá? Con pacientes de menor a 60, entre 60 a 90 y mayor a 90 kilos, ¿tá? Con tomógrafo de 4 detectores, 16 detectores y 64 detectores, ¿tá? Cómo son los tiempos, ¿tá? De inyección, ¿tá? O la duración de la inyección para esos tipos de pacientes. Es decir, ¿cuántos segundos de inyección deberíamos tener para tener una adquisición correcta? ¿Tá? Más o menos, a grosso modo, son estos números, se pueden ajustar mejor y como verán, lo más importante que tienen que sacar acá, que cuanto mayor es la cantidad de detectores que tiene ese tomógrafo, yo obtengo una adquisición en menor tiempo, es decir, necesito tener una inyección más corta, ¿tá? Para obtener lo mismo, ¿tá? En menos tiempo obtengo el mismo realce, ¿tá? Porque acá son 30 segundos, 25 segundos, 20 segundos, ¿tá? Igual, no son los tiempos de realce máximo, eh, ¿cómo les puedo decir? Que a mí me gustan. En realidad, yo que hago tomografía todos los días, les puedo decir que en arterias pulmonares un realce máximo va entre los 7 a 10 segundos en el tronco de la pulmonar, ¿tá? 7 a 10 segundos hasta los 14, 15 segundos o más eh, de forma normal, ¿tá? Em, así que está. Lo que pasa es que hay una cuestión de qué cantidad de contraste le vamos a inyectar. Siempre tratamos de inyectarle lo justo y lo necesario. Hoy en día para una angiotep, que generalmente lo que se utiliza es para las angiotep, es decir, para ver todo lo que es tronco, las pulmonares y todos los afluentes, hasta las bronquicas, eh, se hacen este tipo de adquisiciones y en el cual no es necesario más de 40 mililitros de medio contraste, si se mide bien. En algunas... Perdón, profesor, Sí, una pregunta. Dijiste angiotep que para ver si tiene tromboembolismo pulmonar. sí. Eso, no sabía. Está Sí, eso, sí. eso quería. En realidad, así es como lo piden, así es el dato clínico. En realidad te ponen todo orientado a algún tromboembolismo. Son pacientes que tienen la sintomatología para trombosis venosa pulmonar y, Sí. y
en el peor de los casos viene muy polimnéico, con oxígeno y demás, o en el mejor de los casos no viene con nada de eso, pero tienen algunos estudios que le avalan que tiene, generalmente se le hace eh, un, un estudio que mide un determinado tipo de enzimas. ¿Tá? Vamos hasta ahí nomás. Digo, hay enzimas para todo, digo, hay enzimas para la isquemia cardíaca, por ejemplo, o sea, hay estudios que miden justamente las enzimas cardíacas justamente hay un determinado nivel por el cual se sospecha que tendría que tener una buena isquemia miocárdica. Esto pasa lo mismo a nivel pulmonar, son enzimas que son marcadores específicos de TEP, donde, bueno, si tenés eso, pasado esos niveles, bueno, podés tener un TEP, entonces te hacen estudio de tomografía y se diagnostica por tomografía. Sí, es para tromboembolismo pulmonar. Ahí ¿Tá? está. Pero está, Gracias, gracias, profe. no quiero seguir extendiendo esto, sino de una clase especializada y no de esto. Lo que quiero Está es bien, que está bien. se queden con estas cuestiones Por lo básicas. menos que nos quede en la idea, que nos quede en la idea en la cabeza de que se usa para eso. Sí, 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 sí. Generalmente en muchos casos, también lo que se realiza para las angiotec cuando no tenemos tomógrafos de mucha cantidad de hileras o muy rápido, porque a ver, cuanto más cantidad de hileras también son más rápidos porque se utilizan generalmente para estudios cardíacos, por ejemplo, en los cuales vos necesitas tiempos de rotaciones de tubo detector más bajas. Claro, más rápido para Generalmente, usar en un tiempo específico, claro, generalmente un en un 16 ciclo hileras. cardíaco específico. Claro, un DJI Lera generalmente tiene una velocidad de rotación mínima de 0,8 segundos. Ronda ahí, 0,8, ronda ese valor. Pero Y precisas 64, creo, ¿no? Para hacer cardio, ¿o no? por eso, generalmente son, digo, de 64. Algunos son 64 O verdaderos y 120. otros son de 40, son de 40 y son mentirosos 64, cosas así. Pero seguro Ah, que más de 16 hileras necesitas y bien. principalmente lo que necesitas es una velocidad de rotación de tu detector más baja, de 0,3, por ejemplo. Eh, por ende, no son todos los tomógrafos que tienen buenas velocidades. Y a veces cuando pasa eso, eh, es mejor medir el tiempo que demora. Generalmente lo que se hace es una inyección de prueba de 20 mililitros solamente. Se le inyecta al paciente eso y no se hace transición dinámica, es decir, no se dispara por sí solo de forma automática el equipo, sino que solamente se mide con esos 20 mililitros cuál es el realce máximo y se ve el gráfico y el pico de máximo realce. Y ahí con eso nos da cuántos segundos demora en llegar a un determinado pico de realce máximo en, ponerle la pulmonares o en la aurícula derecha. Teniendo ese valor, Ahí nosotros lo que podemos hacer después es una adquisición común y corriente, siempre de abajo hacia arriba, porque el TEP se estudia así, ¿tá? Se adquiere primero base y después hacia vértice pulmonar, y lo que se le coloca es que se hace un estudio común y corriente con los mismos parámetros, pero lo único que se coloca el delay que corresponda al tiempo que medimos anteriormente. Ponele 11 segundos. Colocamos 11 segundos y claro, el equipo va a arrancar a los 11 segundos desde el inicio. Acuérdense que si ustedes tienen el precontrol y el SMART a nivel de la pulmonar o de la aurícula, él tiene que moverse desde ahí hacia el comienzo del tórax, abajo, en la base. Y eso ya hace que demore más. Entonces, a veces no quedan muy bien por el hecho de que demoran mucho, tienen una demora mínima muy alta y cuando empieza a adquirir, llega al nivel, acá, al nivel donde estábamos censando, ya queda un poco lavada y no con tanto realce. Entonces, a veces lo que se hace es, primero se mide cuánto llega al máximo realce y después se adquiere una adquisición común con un delay que se corresponde al máximo realce y se inyecta lo justo y necesario eh, eh, para esos 11 segundos. Entonces, las bombas, lo bueno que tiene es que te calculan cuántos segundos entre el volumen que vos le pusiste y el caudal, cuántos segundos demora la inyección de ese volumen. Entonces, también nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo inverso, de colocar el volumen, los segundos, por ejemplo, los segundos de inyección que queremos tener, y él ya te calcula cuánto volumen te va a inyectar. ¿Está? Es al revés. Entonces,
A veces lo que hacemos es eso. Entre contraste y suero tratamos de calcular los 11 segundos. ¿Tá? Si el suero son 30 mililitros solamente, bueno, ponerle que van a ser 2, 3, 4 segundos. Y bueno, que le restamos 11 y ponerle que eso 8, 7, 8, 9 segundos, se lo colocamos arriba y nos da el contraste justo. ¿Tá? Eso no evita muchas cosas. No evita, digo, tener estudios con menor realce, nos evita darle más contraste de lo necesario, nos evita contaminaciones innecesarias, es decir, vamos a adquirir el tiempo justo y necesario, entonces todas las cámaras izquierdas no están contaminadas. Evita también de que vos tengas una columna de contraste que te viene por la subclavia y que te está entrando en la cava, que eso es muy denso, es demasiado denso, ¿tá? No está tan mezclado con sangre, entonces no está, está demasiado denso y es como, es demasiado atenuación que tiene que el rayo atenuar, que atravesar, perdón. Entonces, generalmente se acuerdan que había algunos artefactos cuando teníamos objetos muy metálicos y por endurecimiento del haz se producían. Bueno, es como que si tuviéramos casi un fierro ahí porque genera mucho artefacto y eso también es feo. Entonces, todo eso lo podemos evitar haciendo estas mañas que pues, les acabo de decir. Pero está, eso después lo van a ver en especializado. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa con el kilovoltaje? Bueno, esto ya lo tienen más que claro. Sabemos que si bajamos el kilovoltaje va a mejorar el contraste y más el del medio del contraste radiológico. ¿Tá? Y más en personas más flaquitas, como vemos acá en el gráfico este. Que cuanto más pequeñitos, más flaquitos de complexión sean, mejor es el realce de medio contraste a menores kilovoltajes. ¿Tá? Acuérdense siempre que menos kilovoltaje, eso hace que la imagen se vea un poco más ruidosa también. Hay que compensar con miliamperes. Que igualmente, ¿tá? Por ejemplo, en el tomógrafo ya eléctrico lo que se hace es se aumenta un poquito los pasos de dosis para que el cálculo de la modulación automática sea más en alta, ¿tá? Y mis gráficos de modulación estén más en alta y por ende tire buenas técnicas. ¿Tá? Otras opacidades, opacificación visceral, el realce de los órganos parenquimatosos es directamente proporcional a la concentración de yodo de la solución administrada, cantidad de yodo total, e inversamente proporcional al peso corporal. ¿Tá? Eh, las vísceras se realzan más cuanto más contraste le das y se realzan menos cuanto más gordo es el paciente. Eso quiere decir. El momento de adquisición depende de la región anatómica que hay que explorar, ¿tá? Obviamente. En los estudios neuroradiológicos resulta especialmente importante, ya que se suelen adquirirse en fases de equilibrio, 3-4 minutos, tiempo suficiente para que el contraste se acumule en el espacio intersticial y allí donde la barrera hematocefálica esté rota. ¿Qué pasa con los cráneos? ¿Qué pasa con los cráneos? Porque si nosotros adquirimos en fases muy precoces, ¿tá? Los cráneos, no sé, estamos haciendo una angio de cráneo, lo que vamos a ver es todo lo arterial, polígono de Willy, afluente, todo lo que sea, y si te queda un poco contaminado, hasta, yo qué sé, lo venoso que viene. Eh, pero el parénquima no se pacifica. ¿Ah? Digo, el cerebro no se pacifica. Digo, si hay algo ahí adentro, no se pacifica. Entonces, ¿cómo se adquiere? Y bueno, los 2, 3, 4 minutos. Inyecta contraste y se adquiere un cráneo con contraste a los 2, 3, 4 minutos. Minutos. Cuanto más mejor, porque tiene que pasar la barrera hematocefálica y aquello que esté de intraparenquimatoso pueda realzar. Si no, no realza. ¿Qué pasa con los pacientes VIH? Los pacientes VIH es más complejo esto, ¿tá? Es más complicado. Los pacientes de VIH se adquieren generalmente los cráneos, por el tema de que hay mucha... Los pacientes VIH, lamentablemente por su propia enfermedad, son propensos a tener muchas cosas. Pero una de ellas es la toxo cerebral. ¿Y qué pasa? Para nosotros poder evidenciarla tenemos que hacer una tomografía con contraste, una sin, una con y comparar. ¿No? Se hace una sin, bárbaro, y luego lo que se hace es una de dos cosas. O se inyecta 120 mililitros de medio de contraste
y se adquiere a los 20-30 minutos, o se inyecta 60, ¿tá? Se espera 20-30 minutos, se coloca el paciente en el tomógrafo, se inyecta otros 60 mililitros, se esperan 2 o 3 minutos y ahí se adquiere el cráneo con contraste. ¿Tá? Esto es a modo de paréntesis para que se hagan una idea. ¿Tá? En relación a lo que dice acá. Por eso, todo depende de lo que se quiera y el paciente y el dato clínico y muchas cosas. Las variables son muchas, pero vamos aprendiendo de a poquito. Perdón. Bien. ¿Cuáles son las ventajas del uso de bombas inyectoras de medio contraste? Eh, bueno, son muchas, pero creo que acá les puse la mayoría de ellas. El hecho de que disminuye la posibilidad de extravasación, ¿tá? De infiltrado, de medio contraste. El hecho de que permite la inyección controlada en cuanto al flujo del volumen de una solución salina, eso ya se los dije. ¿Ah? Lavado de medio de contraste residual en la vía de acceso, es decir, gracias a ese suero, ese bolo de suero que está posterior al contraste. Aumenta la cantidad de medio de contraste disponible para una adquisición, es decir, no necesariamente necesitamos inyectar tanto medio de contraste ya que tenemos el bolo de suero que ayuda a ese empuje y al realce máximo. Acuérdense que el bolo de suero, si comparamos una bomba inyectora con un cabezal y sin suero, que con doble cabezal y con suero, las de doble cabezal con suero tenemos unos picos máximos de realce en los tiempos asignados para cada estudio. ¿Tá? Gracias a ese empuje suero. Y no necesariamente necesitamos inyectar tanto contraste. Es decir, el 1,5 por paciente adulto, ¿tá? Lo podemos reducir. ¿Tá? Esos 120 mililitros que yo le decía para una persona de 80 kilos, lo podemos hacer con 100 mililitros. ¿Tá? Y tenemos lo mismo. Empuja el bolo de contraste en forma más homogénea, aumenta el realce en las zonas de interés, lo que le acabo de decir, reduce el artefacto propio del medio contraste. El ejemplo estaba en lo que le acabo de decir con el tema de la arteria pulmonar y la inyección en la cava, la inyección todo lo que es la columna de la subclavia y la cava superior. Mejora los realces de interés gracias al bolo de contraste de suero, ¿tá? Que siempre, por favor, 0,5 mililitros por segundo de caudal más que el contraste. Reduce el riesgo de nefropatía inducida por contraste, y eso es importantísimo. Y creo que terminé y no dije, son todos los que dije. Bien, otro consejito entonces del Yoda. La fuerza está en la combinación correcta de todos los parámetros que acabamos de hablar. Cuidar al paciente y mejorar el realce de inyección de suero fisiológico. Concentrar la fuerza en el órgano a estudiar, es decir, concentrarte en todo lo que hablamos, en lo que vamos a estudiar, en lo que viene el paciente, por lo que viene el paciente, en el dato clínico, en lo que se pide, y bueno, generar el mejor estudio posible. Menos kilovoltaje, más unidades de Hansfeld, pero aumenta el ruido, como les dije también hace un ratito. Cuando mire el lado oscuro, cuidado debe tener, ya que el lado oscuro te mira también. Divino esto, me encantó, era un compañero y se lo robé y lo puse en esta diapo. Chicos, terminamos tomografía. Yupi. ¿Dudas? Me explayé un poquito y me tomé el tiempo en esto porque esto es realmente importante y creo que no se lo dan en ninguna parte. Por ahora ninguna duda. No los escucho mucho. Que por ahora ninguna duda. Ahí se escucha. Sí, ahí te escucho ahora. Bien. Me preguntan de cuándo estarían los videos en YouTube. Si capaz que ahora cortamos, no damos nada de resonancia, vemos la semana que viene qué podemos hacer. Y me da el tiempito, antes que vengan mis pichones, voy a terminar de grabar esto. Porque,